oíd palabra de Jehová, hijos de Israel. Está hablando a todo el pueblo, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni qué, ni conocimiento de Dios en la tierra. Póngale atención a eso, ni conocimiento de Dios en la tierra. Versículo 6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. El versículo 1 nos dice, no hay conocimiento de Dios en la tierra. El versículo 6 lo recalca, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Escuche luego, por cuanto desechaste, ¿el qué? El conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Eso está muy fuerte, ¿verdad que sí? Eso está muy, pero muy fuerte. Dios nos deja ver de manera muy clara lo que para Él significa el conocimiento de Él. Significa que Dios quiere que el ser humano le conozca a Él. Si acá, si usted ve, es una queja, ¿verdad? Dios está quejando. En el versículo 1 Él se expresa, no hay verdad, no hay misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Véalo usted que primero habla en general, pero luego ya cuando llega al versículo 6 ya comienza a ser más específico. En el 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Luego dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré ¿de dónde? Del sacerdocio. Y cuando menciona la palabra sacerdocio, ya Él no está hablando en general. Él ya reduce el círculo. El círculo se hace más pequeño. El sacerdocio nos habla del liderazgo. El sacerdocio nos habla de, en ese momento, aquellos que tenían la batuta espiritual en el pueblo de Israel. Los sacerdotes eran quienes enseñaban la palabra. Los sacerdotes eran los responsables de que los niños a los 8 años ya se supieran ellos la Torá. Los sacerdotes eran responsables de que los niños a los 12 años fueran presentados ya no como niños. El niño judío a los 12 años ya no es niño. A los 12 años él es hijo de la ley y es presentado como un hombrecito, como un hijo de la ley. Ya no es niño, ya no es el niño que anda correteando por todo. No, lo ven ya la cultura, su comunidad lo ve como un hijo de la ley, ¿verdad? Por eso es que el judío conoce la escritura, conoce la palabra. Entonces ellos, quienes son responsables de eso, son los sacerdotes, y con ellos se queja Dios. Y bueno, luego es todavía más enfático y muy duro lo que dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de, ¿verdad? Y usted dice, bueno, ¿y qué tienen que ver los hijos acá? Está hablando con ellos, no con los hijos. Pero Dios acá deja ver algo, y es que es muy serio lo que Él está pidiendo. Para Dios también es prioridad que las nuevas generaciones le conozcan. Y eso, nos guste o no, lo aceptemos o no, es responsabilidad de los padres. No del colegio cristiano donde van los niños, no de la escuela dominical, de los padres. La escuela dominical y el colegio reforzarán la vida espiritual de nuestros hijos, pero son los padres. ¿Qué encontramos entonces en este capítulo de Oseas? Si usted nota, la última parte del versículo 1 dice, porque olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Lo que encontramos aquí es lo que podríamos llamar una reacción en cadena. Una reacción en cadena. Primero dice, porque tú te olvidaste de la ley de tu Dios, yo me olvidaré de tus hijos. Y eso también incluye a los nietos. Entonces es una reacción en cadena que parte de un comportamiento de los, en este caso de los sacerdotes. Mire, una reacción en cadena es un conjunto de acontecimientos provocados cada uno por el anterior. Eso es una reacción en cadena. Un conjunto de acontecimientos que son provocados cada uno
por el anterior. La paternidad tiene que ver con desencadenar en la vida de los hijos una serie de acontecimientos. Repito, la paternidad tiene que ver con desencadenar en la vida de los hijos una serie de acontecimientos. A esos acontecimientos le llamaremos herencia y legado. La herencia es algo que los padres construyen y lo dejan a sus hijos, ¿verdad? El papá compró una casa con mucho esfuerzo en su trabajo y un día llamó a su hijo que se graduó de la universidad. Hijo, mire, usted no sabía, pero yo le quiero un regalo ahora. Usted solo me firma acá y esta casa es suya. Imagínese, usted una herencia, ¿verdad? Hijo, mire, este es su regalo de graduación y ahí está el carro, ¿verdad? Aquí está la llave, tenga cuidado, este carro es suyo. Es una herencia. ¿Por qué? Porque los hijos no hicieron nada para recibirlo, ni sabían que lo iban a recibir y un día se lo dieron. Es una herencia, pero también legado. Esta reacción en cadena tiene que ver con el legado que los padres dejarán a sus hijos. Y el legado no es gratis como la herencia. El legado son las herramientas, conocimiento, que los padres le enseñarán y le impartirán a sus hijos para que ellos construyan algo en su vida. ¿Ven la diferencia? La herencia solo pusieron la mano y lo recibieron. ¿Sí? Esa es una herencia. El legado no. El legado son principios. ¿Cuál es el legado? Bueno, el legado lo podríamos ver desde muchos ángulos, ¿verdad? Desde muchas formas. Pero el legado es aquello que le enseñamos a nuestros hijos para que ellos puedan construir, ¿verdad? Un día un hijo dice, es que a mí si hay algo que mi papá me enseñó es a trabajar desde temprano y trabajar duro. Eso es un legado. Eso no es herencia. Eso es un legado, ¿verdad? Es una herramienta. Un hijo dice, es que a mí mi papá me enseñó que cuando algo se comienza, se termina. Eso es un legado de conducta, ¿verdad? Un legado de moral. Ahora, ¿cuántos saben que Dios nos dejó una herencia a usted y a mí? Al que me adivine cuál es, le regalo un sillón de Casa Go. ¿Cuál es la herencia que Dios nos dejó? Es la salvación. ¿Hizo algo usted para ser salvo? No, ¿verdad? Solo un día recibirla. Gratis. Es más, usted dice, pero yo no la merezco, pero es gratis. ¿La quiere? Tómela. Es gratis. Pero también Dios nos dejó un legado. Y ese legado es esa palabra que usted tiene en su mano. ¿Sí? No es gratis. Usted tiene que ir a escudriñarla y le va a enseñar cómo se vive la vida de verdad. Porque dice la palabra, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, la palabra es el legado. Usted no puede decir que no tiene nada, usted no puede decir que usted tiene las manos vacías, usted no puede, no, usted tiene todo en sus manos. Todo en sus manos. Así que, recapitulo la introducción. En el libro de Oseas, Dios se queja hablando de cómo el pueblo olvidó el conocimiento de Dios, pero luego Dios involucra a los hijos. Y Él dice, por cuanto tú te olvidaste de mí, yo me olvidaré de tus hijos. Eso suena muy fuerte. ¿Sí o no suena fuerte? ¿Verdad? Nosotros quisiéramos que Dios diga, no te preocupes, conmigo todo está bien, yo soy amor. Todo está, no, vea usted a Dios encarnizadamente diciendo esto. Si tú te olvidas de mí, yo me olvidaré de tus hijos. Eso suena muy fuerte. ¿Por qué está diciendo eso? Porque Dios quiere que entendamos lo que para Él significa el conocimiento de su palabra. Y le habla a los sacerdotes porque son los responsables de el legado espiritual de los hijos de Israel. Ahora, el legado de un padre para sus hijos puede ser para bendición o puede ser para maldición. Estoy hablando del legado. Porque un padre le puede dejar casas y carros a sus hijos. Le puede dejar cuentas llenas de dinero. Eso es herencia. Estoy hablando del legado. De hecho, el legado puede también verse en varias vías. Sí, puede ser, por ejemplo, un legado académico.
Un legado académico, ¿qué es? Bueno, es un hijo que estudia porque le enseñaron que tiene que estudiar, ¿verdad? Es un hijo que tiene una vida moral muy íntegra. Él es una persona muy correcta, muy íntegra. Sus padres le enseñaron, es un legado moral. Un legado familiar, ¿verdad? Aprecia mucho la familia, sus valores son muy apegados a la familia. Pero también está el legado espiritual. Y sabe, quiero decirle, un padre puede dejarle todo a sus hijos, pero olvidarse del legado espiritual. Y el padre que se olvida del legado espiritual, aunque le dejare todo, el problema es que ni el legado moral, el legado de cualquier tipo que el padre le dejare a sus hijos, jamás va a poder compensar el que falte el legado espiritual. Podría ser que hayan muchas carencias de todo en la vida de una familia, pero si el padre se ocupa del legado espiritual de sus hijos, va a haber una gran bendición en ello. Y voy a poner un ejemplo con todo el respeto de que ahorita no está Lili aquí adentro. Pero usted ha escuchado a Lili cómo ella se expresa de su papá, ¿verdad? Lili siempre que habla de su papá dice, bueno, aquí está Roboam, que es hermano de Lili. Pero Lili siempre que habla de su papá dice lo que espiritualmente su papá le enseñó a ella, ¿verdad? Y ella dice cómo aún en los últimos días que fueron para él con dolor porque estaba enfermo, aún dice, ¿verdad? Cómo en los últimos días en los que él pudo comunicarse con ella, era lo espiritual lo que siempre él reforzaba en la vida de Lili. Eso es un legado espiritual. ¿Qué ha significado eso? Bueno, ¿verdad? Que ella se afirmara a la fe. ¿Qué ha significado eso? Ni más ni menos ahora tener a su esposo con ella adorando al Señor. Y en primer lugar saben que van en el mismo viaje, ¿verdad? ¿Sí me entiende lo que le digo? Significa que el legado espiritual tendrá un peso eterno a diferencia de los demás. Entonces, en este mensaje yo quiero darle énfasis a ese legado, al legado espiritual. Y de eso hablaremos así rapidito en el caso de dos padres de familia. Vaya conmigo al segundo libro de Crónicas, capítulo 33, por favor. Segundo libro de Crónicas 33. De hecho, pues en los libros de Crónicas son libros históricos. Si usted va a los libros históricos, usted encontrará una riqueza maravillosa en la escritura para usted. Y ojalá después de hoy usted quede inspirado y motivado a poder leer más de este libro, el segundo libro de Crónicas. Repito, no es segunda de Crónicas. Es segundo de Crónicas, siempre lo digo, no es carta, no diga la segunda de Crónicas, no, segunda de Corintios tal vez, pero es libro, segundo de Crónicas, segundo de Reyes, primero de Reyes, poner penitencia a quienes están diciendo segunda de Crónicas. ¿Estamos? Segundo de Crónicas, capítulo 33, versículos del 1 al 7, me dice amén si lo tiene, por favor. Vamos a hablar de una familia muy peculiar y vamos a comenzar a partir de acá, vamos a partir de este rey, Manasés. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y 55 años reinó en Jerusalén. Escuche, era un rey, reinó 55 años en Jerusalén. Pero ¿qué hizo? Lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Comencemos por ahí. ¿Qué hizo Manasés? Hizo lo malo. Si la Biblia dice que es malo, aunque usted o yo lo querramos ver como bueno, no se puede. Es malo, ¿sí? Si la Biblia dice negro, no es blanco ni es gris. La Biblia no tiene tonos, matices de tonos. La Biblia tiene colores primarios. ¿Sí me entiende? Usted entiende lo que es el amarillo, el rojo y el verde en un semáforo, ¿verdad? Ahí no hay color, hay colores primarios. Esos tres son colores primarios. La Biblia tiene colores primarios. Habla en negro o habla en blanco. ¿Sí?
Es el hombre el que intenta meterle matices. Es el hombre el que intenta meterle, ver cómo combina colores y decir, no, pero es que no es tan así. No, la Biblia habla claro. Y si usted y yo estamos dispuestos a recibir la palabra como ella es en sí para hablar, Dios hará algo en nuestra vida. Dios se manifestará y Dios se glorificará en nuestra vida. Así que dice que Manasés hizo lo malo, ¿verdad? O sea que no era bueno. Es fácil, ¿verdad? Manasés hizo lo malo. Ok. Primero da la introducción, dice que hizo lo malo, pero los versículos del 3 en adelante, vamos a ver el currículum vitae de Manasés. El currículum de Manasés. Versículo 3. Dice así, porque. ¿Qué significa porque? ¿Qué viene después del porque? Hermana Silvia. Viene, después del porque, viene una serie de causas, razones de lo que va a hablar de él en este caso. Porque, dice, es malo, era malo, porque él reedificó los lugares altos de Ezequías, que Ezequías su padre había derribado. Levantó altares a los Baales e hizo imágenes de acera y adoró a todo el ejército de los cielos y les rindió culto. Hago pausa aquí. Lo que está diciendo es que su hijo Ezequías había sido un rey que había derribado los altares a los dioses paganos antes de él. Cuando Manasés llegó, ¿qué hizo? Reedificó todo de nuevo. O sea, Manasés dijo, bueno, mi hijo, yo no sé por qué derribó todas estas estatuas, yo adoro a estos dioses, y las levantó de nuevo. Dice que hizo imágenes de Baal, de Acera, que eran prácticamente los principales dioses de ese tiempo. Adoró a todo el ejército de los cielos y le rindió culto. ¿Cuál es el ejército de los cielos? Cualquier personaje que usted o yo podamos creer que está en los cielos y que nos puede escuchar. Es el ejército de los cielos. Ángeles, ¿sí? Para el católico romano es todos los santos, ¿verdad? Los 12 apóstoles, ¿verdad? El católico cree que todos lo oyen, cree que la Virgen le oye, cree que todos ahí arriba le oyen. No, la Biblia no nos dice a nosotros eso. La Biblia nos dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, uno, Jesucristo. Nadie puede escucharnos allá al otro lado, solo el Señor, nada más. Por eso Él es intercesor, mediador. Así que Manasés hizo todo esto, él adoraba todo lo que le decían, él era muy creyente. ¿Sí me entiende? Él era muy creyente, él creía todo. Él creía todo lo que le decían. Versículo 4, edificó también altares en la casa de Jehová. Hermano, la casa de Jehová era el templo de adoración a Dios. O sea, este rey no solo tenía estatuas por todos lados, sino que este rey edificó altares en la casa de Dios. Y vean lo que dice el 4, de la cual, de esa casa Dios había dicho, en Jerusalén y en esta casa estará mi nombre perpetuamente. O sea, Dios un día dijo, en esta casa, dijo Dios, mi nombre va a estar. ¿Sabe usted por qué Israel es especial? ¿Usted sabe por qué Israel es especial? Los judíos no son bonitos. Un judío no tiene, ¿verdad?, muchas cualidades físicas. No, Israel es desierto. ¿Por qué Israel es Israel? Ni más ni menos el reloj del mundo, el centro, el epicentro del mundo. Porque el nombre de Jehová está allí. Por eso es Israel. Así que un judío, vaya donde vaya, le va bien y prospera en todo lo que haga, porque el nombre de Jehová está sobre Israel. Así de fácil. Pues este rey en ese templo metió estatuas y dioses paganos. Era osado Manasés, no le importaba. 5, edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los 2 atrios de la casa de Jehová. Oiga el 6, y pasó a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. Observaba los tiempos, miraba en agüeros, era dado adivinaciones y consultaba divinos y encantadores. Y se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender. Lea por favor el 6 otra vez. Pasó a sus hijos por fuego. Manasés adoraba al dios Moloc. A Moloc se le adoraba a través de sacrificios humanos. Manasés tenía hijos y llamaba a su esposa, le daban a su bebé y al bebecito le abrían el pechito con un cuchillo, sacaban su corazoncito y latiendo se lo presentaban a Moloc. Y luego el cuerpecito era arrojado a Moloc.
Eso hacía Manasés, presentaba a sus hijos en fuego, observaba los tiempos. ¿Quiénes observan los tiempos? ¿Quiénes observan los tiempos? Los tiempos los observan los astrólogos, pero son aquellos que se encargan de a través de los astros, a través de las estrellas, de tratar de adivinar los tiempos. Miraba en agüeros. Los agüeros son una especie de profetas que maldicen. Oiga, era dado a adivinaciones, consultaba divinos y encantadores. O sea, Manasés iba a todo lo que le dijeran que funcionaba. Mira, ya te leyeron la mano. No, dicen que funciona y él iba. Ya te leyeron la iris del ojo. Dicen que funciona y él iba. Manasés era especial, hermano. O sea, él donde le decían que fuera, ya iba. ¿Sí me entiende? Él iba y él creía todo y así era Manasés. Pero vea lo que dice, por si alguno de nosotros podría decir, no, pues sí, pero eso que tiene de malo. Ve el final del 6, dice, se excedió y ¿qué hizo? Encendió la ira de Dios. No se enojó Dios, se encendió la ira de Dios. Versículo 7, además de esto, puso una imagen fundida que hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo, en esta casa y en Jerusalén, la cual yo escogí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Ese es el currículum de Manasés. Este es el rey del que estamos hablando ahorita. Era un hombre pagano, desobediente a Dios, era un hombre judío que conocía la ley, que conocía todos los mandatos, todos los mandamientos, él conocía todo y se lo sabía de memoria, pero como dirían por ahí, se le chispoteó a Manasés. Y se le chispoteó bien feo. Deuteronomio 18:12 dice, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y el contexto de ese versículo es precisamente todo lo que estamos hablando acá que hacía Manasés. Mis hermanos, esta porción bíblica describe la vida espiritual de este rey. Él era un hombre idólatra, era un hombre desobediente a Dios. Así lo describe a él la Escritura. ¿Cómo describe la palabra Manasés? Como un hombre desobediente en su vida espiritual. Note algo que interesante. Si usted observa, hermano, todo el texto se enfoca en lo espiritual. Habla de magos, habla de adivinos, habla de hechiceros, habla de dioses, habla de cultos. Todo lo que usted está viendo acá se refiere a la vida espiritual del rey Manasés. Y yo anoté acá dos preguntas. ¿Cómo describiríamos usted y yo nuestra vida espiritual? ¿Qué le parece si usted ahí en su mente se hace un análisis y usted dice, yo me describo en mi vida espiritual de tal manera? Póngase notas, escriba del 1 al 10, califíquese usted mismo. Estoy hablando de la vida espiritual. Aquí no estamos hablando que usted saca a pasear a sus hijos, estamos hablando de la vida espiritual, cada uno de nosotros en este lugar. ¿Cómo nos describiríamos nosotros? ¿Cómo describiría nuestra familia nuestra vida espiritual? ¿Cómo la describiría? La palabra describe a Manasés, vea usted, de una manera tan cruda lo hace, ¿verdad? Así que bueno, yo le quería presentar a Manasés, dígale mucho gusto, por favor. Ese era Manasés, hermano. Dice la historia que Manasés fue el rey más malo que tuvo Israel y se cree que fue él quien mató ni más ni menos que al profeta Isaías. Era malo y dice la historia que lo aserró, o sea, lo partió en pedazos con un serrucho de madera. Se cree que la muerte de Isaías fue muy dura y fue Manasés quien lo mató. Imagínese usted. Ahora, vea lo que dice el versículo 9. Manasés pues hizo extraviarse a Judá y a los moradores de Jerusalén para hacer, ¿cuánto? Más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. O sea, Manasés, hermano, rompió récords en todo. Fue más malo que todos, hizo más mal que todo el mundo. Y acá parte la historia que yo quiero mostrarle hoy después de él. Vea lo que dice el versículo 9. El 9 dice eso. El versículo 20 dice, y durmió Manasés con sus padres y lo sepultaron en su casa y reinó en su lugar. ¿Quién? Amón, su hijo. No Jamón, sino Amón.
Amón, su hijo. Versículo 21, de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar y 2 años reinó en Jerusalén. O sea, este Amón, por alguna razón, no lo había matado Manasés, porque él mataba a sus hijos. Claro, acuérdese que siendo rey, él necesitaba una dinastía después de él, necesitaba herederos al trono. Así que a Manasés, a Amón, lo dejó vivo y también lo adoctrinó seguramente en todo lo que él practicaba. Y dice el versículo 21, ¿cuánto reinó? 2 años, porque a este no lo aguantaron. Este salió peor. Y véalo en el versículo 22, porque el versículo 22 es un versículo muy fuerte, hermano. E hizo lo malo, ¿por qué no lo lee conmigo? 22, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés. Ahí déjelo. Este es uno de los versículos más escalofriantes que yo he leído en la Biblia. Y lo hablo como padre. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo hizo papá. Es narco como su papá, el Chapito. Tremendo, ¿verdad? Hizo lo malo como lo hizo su papá. O podría ser su mamá. Y ya vieron a la Laurita, que es la hija de la Lupe. ¿Sí? Loquita, igual a la mamá. Loquita, igual a la mamá. ¿Verdad que sí? ¿Y en qué año, en qué grado está? Si en 6º grado, 7º grado está la criatura. Y ya es loquita igual a la mamá. Hizo lo malo como lo hizo su padre. No hay, creo yo, hermano. Yo personalmente veo este texto como uno de los más tristes que yo puedo leer. Saber que un hijo hace lo malo es una cosa, pero saber que hace lo malo como lo hizo su papá es algo que da terror. Qué frase tan triste, ¿verdad? Usted y yo somos modelos. Amón adoptó y aprendió lo que hizo su papá. Se lo voy a demostrar. Vea lo que sigue, el versículo 22. ¿Por qué? Hay otro por qué. O sea, aquí va a dar las razones del por qué dice que hizo lo malo como su papá. Escuche, no menciona otra cosa. Dice, porque ofreció sacrificios y sirvió a todos los ídolos que su padre Manasés le había hecho. Note usted que Manasés heredó esto a Amón. Amón replicó, adoptó el comportamiento espiritual de su papá. Amón aprendió a adorar a los mismos dioses. Dice la gente que no conoce la palabra, ¿sí? Dice que yo a mis hijos, a quien yo le serví a María toda la vida, mis hijos también no saben lo que está diciendo. Vea usted acá, dice que Dios encendió en ira con Manasés. Y Manasés heredó eso a sus hijos. Heredó esto a Amón, que adorara. Manasés de chiquito lo llevaba a los altares. ¿Sí me entiende? Y quizás le dijo en alguna oportunidad, bueno, te quiero presentar a tu hermanito, decirle hola y salud. Porque ahí lo sacrificaban en frente de Amón. Porque dice que Manasés mataba a sus hijos. Se los presentaba a Moloc. Y Amón acá tiene 21 años. Significa que cuando Manasés estaba en su locura, Amón estaba creciendo. Él vio los cultos. Él estaba en medio de los sacerdotes. Él presenciaba el fuego a Moloc. Como una película de terror, literalmente. Él presenciaba todo eso y por eso es que ahora leemos esto. Lo que vio en su papá lo copió, lo adoptó. Hay un versículo, hermano, muy fuerte. Vea, por favor, primera de Pedro. Aquí sí es primera, porque es carta. Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1, versículo
18. Primera de Pedro 1, 18. En adelante. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué manera de vivir? Vana manera de vivir. Vano es vanidad, ¿verdad? Efímero. La cual recibisteis, ¿de quién? De vuestros padres. Wow. Tremendo. Vea usted lo que le dice Pedro acá a la gente, hermano, al pueblo. Ustedes fueron rescatados de la vana manera de vivir que ustedes tenían, la cual heredaron de sus papás. Claro, no son todos los casos. Gloria a Dios por aquellas familias en las que, bueno, yo ahora, mi esposa y yo estamos criando a nuestros hijos en el Evangelio. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Pero nuestros padres probablemente nos heredaron a nosotros una vana manera de vivir, pero dice que Dios nos rescató. Así que si usted está en Cristo, a usted ya Dios lo rescató. Jeremías 7:18 dice, ay hermano, espérame que eso quiero que lo lea conmigo. O si lo ve aquí en la pantalla, véalo aquí en la pantalla conmigo. Jeremías 1:18. Jeremías 7:18. Jeremías 7:18. 7:18. Es para probar a Asdrus y Estabuso. Jeremías 7:18. Tranquilo, Asdrus, todos estamos viéndote y esperando que pongas el texto en la pantalla. No te pongas nervioso. Jeremías 7:18. Léalo conmigo, por favor. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas. ¿A quién? A la reina del cielo, llámele como quiera, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Fátima, la Virgen María, es la misma reina del cielo. Y para hacer ofrendas a dioses, ¿qué? ¿Para qué? ¿Se pone contento Dios con esto? Ahora escúcheme bien lo que estaba pasando acá. Vea usted qué versículo más triste. Está hablando de un culto a la reina del cielo. Pero no están solo los padres, ahí están los hijos también. ¿Sabe qué están haciendo los hijos? Están recogiendo la leña. Los chiquitos andan ahí por todos lados recogiendo leña, se la llevan al papá, el papito enciende el horno, enciende el fuego y las mujeres preparan unas tortas y al final de todo, como familia, agarraditos de la mano, llegan con sus hijos a presentarle esas tortas a la reina del cielo. Y dice que la ira de Dios se enciende. Y dice que la ira de Dios se enciende. ¿Qué vemos acá? Vemos a toda la familia influenciada. ¿Influenciada por quién? Por papá y por mamá. Así que usted y yo que estamos acá y nuestros hijos están intriguitos y estamos adorando al Señor todos juntos, usted y yo debemos de darle gracias a Dios, hermano, porque por su misericordia estamos acá nosotros. Amén. No porque seamos más buenos que Manasés, por misericordia estamos acá. Amén. Amén. Porque la palabra llegó y dijimos, es conmigo, soy yo. Soy yo necesito a Cristo. Y eso lo hizo el Espíritu Santo en nosotros. Los hijos enseñados desde pequeño en el pecado de sus papás. Los efectos del pecado de Manasés y de su hijo Amón fueron devastadores sobre la nación de Israel. ¿Sabe cuánto tiempo reinaron entre los dos? 57 años. 57 años de oscuridad, de paganismo, de cultos a dioses ajenos. 57 años, hermano, ¿usted se imagina eso? 57 años no se leyó la ley en Israel. 57 años los sacerdotes permanecieron callados. 57 años los sacerdotes y los profetas eran asesinados. 57 años. ¡Qué tremendo! Por un hombre que se llamaba Manasés, que luego él le dejó esa herencia y ese legado a su hijo Amón. Estamos en el capítulo 33, versículos 24 y 25. ¿Qué dice de Amón? Dice, y conspiraron contra él sus siervos y lo mataron en su casa. Amón no lo aguantaron, hermano. Sí, Amón, está peor que el papá. Lo mataron, imagínense ustedes. Dijeron, no más. Y se le metieron a la casa, le hicieron un golpe de estado y lo mataron.
¿Y qué pasó con el pueblo? El pueblo de la tierra mató a los que habían conspirado contra el rey Amón, y el pueblo de la tierra puso por rey en su lugar, ¿a quién? A Josías, su hijo. Y aquí entramos ya en otra generación. Manasés muere, Amón muere, pero luego viene ahora Josías, hijo de Amón. Claro, Manasés le dijo a su hijo, Amón, mira, no mates a todos tus hijos, llevemos en sacrificio algunos, porque ya le enseñaba eso. Pero dejemos uno porque hay que guardar, tú necesitas un heredero, y entonces era Josías. Y ahí nos vamos a centrar en Josías, capítulo 34, versículos 1 y 2. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Oiga, 8 años, era un niño. Y usted dirá, ¿y cómo sucedía eso? Porque así era la ley. O sea, él moría el papá y el hijo mayor recibía el trono, aunque tuviera 8 años. Era un niño. Nada más lo pusieron como una especie de protocolo que era necesario hasta que el niño creciera y pudiera ejercer el reinado sobre la nación de Israel. Ok, así que Josías tiene 8 años y comienza a reinar, y dice que reinó mucho tiempo, a diferencia de su papá, que solo 2 y se fue. Él sí reinó mucho tiempo. Versículo 2. Vamos a ver si usted es observador. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como lo hizo Amón su padre. ¿Cómo dice? E hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Pero note qué interesante esto. Y anduvo en los caminos de ¿quién? De David, su padre. No menciona a Amón. Menciona a otra persona como el padre de Josías, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Solo le quiero comentar algo. Probablemente Josías vio cuando mataron a su papá, porque él estaba pequeño, tenía 8 años, y dice que se metieron a su casa a matar a Amón. Ahí estaba él. Josías oyó los gritos. Probablemente se lo llevaron de la manita, lo encerraron en una habitación mientras mataban a su papá, y luego sacaron el cuerpo y se lo llevaron. Josías vio todo eso y lo ponen a él de rey. Cuando a él lo ponen de rey, Israel era un pueblo idólatra, desobediente, lejos de Dios. O sea, Josías tomó el pueblo cuando estaba en su peor momento. Uno de los peores momentos espirituales de la nación de Israel es el reinado de Manasés. Pero yo quiero decirle que en Josías encontraremos algo para nosotros y para nuestra familia. Porque en este muchacho sucedió algo que se convirtió en una reacción en cadena hacia adelante. La reacción en cadena de Manasés hacia Amón fue de maldición. Pero la reacción en cadena de Amón hasta Josías, por alguna razón, fue interferida por algo. Vea lo que dice el versículo 2, el versículo 3. Dice, a los 8 años de su reinado, o sea que ¿cuántos años tenía de edad? Tati, 1, 2, 3, 4, 5. Gracias, hermana Silvia. Se lleva los muebles. A los 8 años de su reinado, o sea, tenía 16 de edad, siendo aún un muchacho, dice, ¿qué comenzó a hacer? ¿Comenzó a qué? A buscar al Dios. No dice de Amón, no dice de Manasés, dice de David su padre. A los 16 años de edad, Josías por alguna razón comenzó a buscar a Dios. Comenzó a buscar a Dios. Esa es una de las 2 hazañas que yo le quiero mostrar de Josías. Desde jovencito comenzó a buscar a Dios. Qué interesante esto. Queridos padres que estamos acá, esta generación de hijos necesita padres que busquen al verdadero Dios y se los modelen a ellos. No es suficiente triguitos, papás. Están allá un ratito, pero de acá para allá nos los llevamos nosotros. Allá el modelo es usted. Aquí ellos ven a su Miss un ratito, pero de acá usted se lo lleva y el modelo es usted. El modelo espiritual de sus hijos es usted. Esta generación necesita
ver a papás que busquen a Dios en serio. En serio. Dice la palabra en Apocalipsis, más te vale que sea frío o caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Eso mismo les pasará a los hijos que vean a sus padres siendo tibios. ¿Sabe por qué? Porque lo tibio da asco. Yo siempre pregunto, ¿quiénes toman café aquí? Pero tomadores de café. ¿Sí me entiende, verdad? Habemos varios. Vea que usted no se toma... Yo no me lo puedo tomar tibio, ¿verdad? Yo o está caliente o un frozen de café, que es distinto. Pero que usted me diga, mira, hace una hora dejé el café ahí y le llevo a pagar un trago, hermano, qué feo, ¿verdad? Es horrible. Entonces, cuando dice la palabra, yo te vomitaré de mi boca, es porque está hablando de esa tibieza que da asco. Los hijos necesitan ver a sus padres firmes en la fe, hermano. Y los hijos que vean a sus padres firmes en la fe, les puede faltar cualquier cosa, pero créamelo que no les faltará una fe verdadera en el Señor. Josías comenzó a buscar a Dios. ¿Cuándo lo vamos a comenzar a buscar nosotros? Hay hogares donde los hijos buscan a Dios más que los padres. Allá en los campamentos en Semana Santa, las iglesias se van allá a la playa, a los lagos, campamentos de 3 días con los jóvenes. Y yo los he visto tantas veces ahí en la noche, en las fogatas, cuando el pastor les dice, vamos a hacer algo simbólico en este papel, vamos a escribir una petición a Dios. Y yo antes iba mucho a ministrar a campamentos de jóvenes, hoy ya no me llaman quizás porque ya me ven más bárbaro, sin ofender, Carlos. Pero yo los veía tirados en la arena, hermano, empuñando el papelito en la mano, mire, moco, baba y toda la cosa, llorando a morirse por papá y por mamá. Porque papá en la luna y mamá en Plutón. Yo los he visto por montones llorar por sus papás. Llorar porque papá se acerque a Dios, porque mamá se acerque a Dios, porque lo tomen en serio, porque lo pasan a aventar a la iglesia mientras ellos se van para el centro comercial. Hermano, nuestros hijos necesitan vernos en serio. Y usted debe entender que en serio no significa venir a la iglesia. Eso es parte de. Si usted deja de hacer eso, está frito. No ha llegado ni al mínimo que se le necesita, que usted necesita para usted fortalecerse en su fe. Necesitan buscarnos, que nuestros hijos nos sorprendan buscando a Dios, hermano. Eso es lo que ellos necesitan. Hay hogares en los que son los hijos quienes oran, quienes lloran, quienes toman el lugar espiritual de papá, de mamá, porque ellos no están, no se encuentran. Ellos no pueden, el negocio es mucho, la empresa es mucho, están muy ocupados, papá, uy, Dios mío, mamá, peor, uy, no la molesten a mamá. Y el precio, perdóneme por el ejemplo que voy a usar, aquí entre nos. Este muchacho que está aquí se acaba de graduar de bachillerato, Sebastián. Y sabe, después de la clausura en el colegio, Sebastián se sentía un poco triste. Porque, bueno, por cierto, le cuento que cuando a él se graduaron de la clausura, sus compañeros lo llamaron a él el pastor de la clase, le llamaban a Sebastián. Y en la graduación oficial le dieron a él un reconocimiento por cómo él ha ministrado la alabanza en los devocionales del colegio. Y él ha sido una guía espiritual para muchos de sus compañeros. Pero cuando terminó la clase, un colegio cristiano, pero cuando terminó la clase, la graduación, la clausura, perdón, a Sebastián no lo invitaron a la fiesta y sus compañeros se fueron para la playa. Y dicen por ahí, ¿verdad? Dicen por ahí los rumores que los barriles de cerveza abundaron y que no se podían levantar de las borracheras. Por eso no lo invitaron a él. Él no cabía porque era demasiada luz que iba a estropear semejante oscuridad.
Pues ¿sabe por qué le cuento esto? Porque en la graduación, ahí estuvimos mi esposa y yo, y veíamos a los papás aplaudir, a los jóvenes, y me decía Mónica, ¿vos te imaginas esa niña que estaba borracha hace una semana? Y la otra que pasó por un lugar y por otro, y reconocimiento por un lado, y los papás, en sus grandes camionetonas después, ¿verdad? Todo lo que quiera. Y Mónica me decía, ¿tú te imaginas eso? Van, borrachos, borrachas. ¿Por qué? Porque pueden tener todo, pero si no ven a papá y a mamá ubicados, están perdiendo el tiempo. Que a usted y a mí nos vean ubicados nuestros hijos, hermano. Mire, usted y yo tenemos errores, comenzando por mí. Muchos errores, pero que nuestros hijos nos vean buscando a Dios en serio, y créame que Dios en su misericordia utilizará nuestra búsqueda para tener misericordia de nosotros y de ellos también. Amén. Lo segundo que hizo Josías en el versículo del 3 al 8, voy corriendo, dice así. Después de que dice que comenzó a buscar a Dios en el versículo 3, dice, y a los 12 años de su reinado, claro, ¿verdad? Tenía más o menos 22 años él, comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos. Oiga esto, ¿se acuerda que lo que había hecho Ezequías, el hijo de Manasés lo volvió a reconstruir, y Amón le dio seguimiento a todo eso? Pero mire Josías, dice que Josías comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Derribaron delante de él los altares a los Baales, hizo pedazos las imágenes del sol. Si usted tiene soles en su casa, vaya a ver qué hace con ellos. Que estaban puestos encima, despedazó también las imágenes de acera, las esculturas, estatuas fundidas, las desmenuzó, esparció el polvo sobre los sepulcros de los que les habían ofrecido sacrificios. Quemó además los huesos de los sacerdotes sobre sus altares y limpió a Judá y a Jerusalén. Hizo lo mismo en las ciudades de Manasés, Efraín, Simeón y hasta Neftalí, y en los lugares asolados alrededor. Y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, y quebrado y desmenuzado las esculturas, y destruido todos los ídolos por la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. ¿Sabe quién lo mandó a hacer todo esto? Dios. ¿Por qué? Porque Josías se metió a buscar a Dios. Cuando usted y yo nos metemos a buscar a Dios, ¿sabe qué pasa con Dios? Comienza a hablar. Si usted no lo oye, es porque usted no lo busca. Si usted lo busca, Dios va a hablar. Dios habla cuando lo buscamos. ¿A cuántos nos gustan las promesas de Dios? A todos, ¿verdad? La Biblia está llena. Usted las puede leer y aprendérselas de memoria, está bien. Pero Dios no comienza con promesas. Nunca. Dios no se presenta con promesas. ¿Usted se imagina como padre presentándose con promesas ante sus hijos para que sus hijos le obedezcan a usted? Usted no se presenta con promesas ante sus hijos. Usted no le pasa diciendo a su hijo, yo te prometo, hijo, que yo te voy a comprar esos tacos de $150 que quieres. Yo te prometo, y quizás él ni se acuerde, y usted está ahí que promete y que promete y que promete. Y yo te prometo, hijo, que irás a la mejor universidad del país. Y yo te prometo, hijo, que vi esto y yo no. Usted la mayor parte del día a sus hijos les pasa dando indicación. ¿Sí o no, Katia? Indicaciones. Indicaciones. Querramos o no. Querramos o no. Sobre todo los que tienen niñas. Que a los papás que tienen niñas dicen que los manipulan, dicen, yo no sé si es verdad. Aquí hay dos que pueden dar testimonio y después hablamos, ¿verdad? Fíjese que yo no le estaba diciendo a usted, pero ya se quemó solo, hermano Herbert. Dios no comienza con promesas. A Él no le interesa darle promesas a usted y a mí. Dios comienza con indicaciones. Josías lo comenzó a buscar y Dios le comenzó a hablar. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Le dijo, todo lo que reconstruyó tu papá, quiero que ahora vayas y lo derribes todo. Y Josías veía para arriba quizás. ¿Quién está diciendo eso? Porque la cabeza de Josías tenía precio, porque los brujos querían matar al rey, pero limpió la nación. Le pongo otro ejemplo, Gedeón. Gedeón está escondido detrás de los graneros de su familia, Dios a la par de él, el ángel de Jehová a la par, y no hay promesas. Lo primero que le dice es, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente, yo estoy contigo. Y lo siguiente que le dice es, ve a la casa de tu papá y derriba el altar de Baal y de acera que tiene construido ahí en el patio de su casa.
Lo primero. Cuando usted busca a Dios, lo primero que Dios dice es, ok, Iván, usted va al médico y el médico no se pone a decirle a usted, el médico ve su expediente, ve los exámenes, él no comienza a decirle, y no comienza a hablarle cosas, no, él va directo, él comienza a darle indicaciones, él le comienza a decir, mire, usted ahorita está en esta situación y esto tiene que parar y esto no, y esto sí, tiene que hacer esto ya, pues si no se va a morir. Dios comienza con indicaciones y a Josías le da indicaciones y Josías las cumple. Y él fue e hizo todo lo que Dios le dijo a él que hiciera. Termino el tema de Josías. Josías llevó un avivamiento poderoso a Israel por dos cosas que hizo. Número uno, buscó a Dios. Y número dos, obedeció a las indicaciones que Dios le dio. Si usted y yo venimos acá y a usted y a mí Dios nos dice, haz esto y esto y esto, ABC, y usted y yo no lo hacemos, vengamos el siguiente domingo, no va a pasar nada, el siguiente domingo no va a pasar nada, pasa todo el año igual. Pero si usted sale de aquí y dice ABC, vamos a ver qué me dijo Dios. A, está difícil, pero lo voy a hacer. B, está difícil, pero lo voy a hacer. Y tal vez falló en el C, ¿verdad? Y usted viene, Señor, yo no pude con eso, pero Dios sabe que usted lo está intentando. ¿Sí me entiende lo que le digo? Y Dios va a tener misericordia, porque Dios es bueno y Dios de misericordia. Pero Dios necesita vernos en el intento, queridos hermanos. Amén. ¿Qué necesitamos nosotros para que la reacción en cadena hacia nuestra descendencia sea de bendición? Vamos a terminar donde comenzamos, en Oseas capítulo 4. Oseas capítulo 4, ahí vamos a terminar. ¿Dónde comenzamos, por favor? Oseas 4. Oseas capítulo 4, el versículo 6. ¿Qué necesitamos nosotros para que esa reacción en cadena hacia nuestros hijos sea de bendición, hacia nuestra descendencia sea de bendición? Número uno, vea lo que dice el 4 versículo 6 de Oseas. Dice, oiga, por cuanto desechaste el conocimiento, ya lo leímos, luego dice, yo te echaré, ¿de dónde? Del sacerdocio. O sea, Dios insiste con eso, ¿verdad? Una de las cosas que necesitamos para que nuestra reacción en cadena hacia nuestra descendencia sea de bendición, número uno, es asumir nuestro papel de sacerdotes. Asumir significa aceptar, ¿verdad? Hacerse responsable de algo, eso es asumir. El presidente llega el día que le van a hacer la entrega de la presidencia y hay una banda presidencial. Ahí asume él. Él ahí está en todo el acto y todo lo que quiere y ya ganó la votación, todo lo que quiera. Pero cuando le ponen la banda, es el momento simbólico donde él está asumiendo. Y él está con eso, aceptando esa banda, él está aceptando todas las responsabilidades que eso conllevan. Asumir, usted y yo necesitamos asumir nuestro sacerdocio. 5 años tenía yo. Hay cosas que quedan grabadas en la corteza cerebral, ¿verdad? Aquí el doctor que es neurocirujano. Doctor, yo le quería preguntar a usted algo. Porque a mí me preguntaron a mí los servidores aquí, yo les conté que usted era neurocirujano. Y me preguntaron, hermano, y si a mí me faltan 10 para el peso, me dijeron, ¿cree que el doctor puede ayudarme? ¿Verdad que no, hermano? No hay nada que hacer, ¿verdad? Bueno, quienes preguntaron, lo mantengo en discreción, pero ya oyeron, ¿verdad? No se puede. Tenía el deseo de preguntárselos de hace ratos. Ok. Pero mira, hay cosas que quedan, curiosamente. 5 años, usted se puede imaginar, 5 años. Y yo iba caminando con mi mamá de la mano y en una esquina, encontramos a una señora. Mi mamá se pone a platicar con ella estaba como así. Y entonces, como ella está de espalda, yo estoy aquí agarrado la mano de ella y viene mi padre caminando acá. Y se encuentra conmigo. Y me vio a los ojos y yo lo vi, yo lo conocía. Y yo le dije, papá. Y él se acercó para que no lo oyera mi mamá y me vio a los ojos y me dijo, yo no soy su papá. Eso es lo contrario a asumir. Eso quedó ahí. Años pasaron.
Es más, mi madre jamás supo de eso. Pero pasó el tiempo, llegué a mi adolescencia. Entonces yo a los 12 años que me tomé mi primer cerveza, yo tenía muy claro que él no era mi papá. O al menos tenía yo claro, no lo entendía muy bien, pero que él decía que no era mi papá. Para que nuestras generaciones, para que nuestros hijos, nuestra descendencia sea de bendición, usted y yo necesitamos hacer lo contrario a eso. Necesitamos asumir nuestro papel, asumirlo, hacernos responsables. Más que un papel de proveedor, es un papel de sacerdote. Dios instituyó el sacerdocio en Israel porque era importante que alguien tomara la responsabilidad del pueblo. Nuestros hijos nos necesitan, queridos hermanos. Y luego también el versículo 6 de Oseas, versículo 4 dice, desechaste el conocimiento, dice. Dios le da énfasis a eso. Segundo que necesitamos hacer es enseñar a nuestros hijos, ser maestros espirituales. Timoteo fue el fruto de una escuela espiritual de Pablo. ¿Sí? Debemos entender la importancia de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. El papá debe de enseñar. Era el sacerdote el que enseñaba. Es papá quien debe de enseñar. Mamá también tiene que enseñar. Debemos enseñar a nuestros hijos fidelidad a Dios. Ser fiel a Dios. Respetar la soberanía de Dios. Mire, debemos enseñarles a nuestros hijos acerca de la provisión. Usted ha oído que mi esposa ha dicho acá, dele a su hijo, dele una moneda, dele algo para que su hijo dé una ofrenda. Dé una ofrenda. ¿Por qué? Porque nuestros hijos necesitan saber y entender que a Dios hay que honrarlo con todo lo que tenemos. Enseñémosles a nuestros hijos a darle a Dios lo primero. Enseñémosle con nuestro testimonio. Ellos tienen que saberlo. ¿Sí me entiende? He oído en iglesias a papás prometiéndoles que Santa va a visitar a sus hijos. Yo le conté que me peleé con una directora del colegio, un colegio donde estudiaron mis hijos, porque había un día de Santa. Y es un colegio de las Asambleas de Dios, hermano. Y yo le escribí, licenciada, disculpe, ¿me puede explicar esto? Y me puse, hermano, con mucha pena, yo no me voy a poner a hablar de teología con usted. Discúlpeme, le dije, yo estudié teología, va a hablar teología conmigo. ¿Cómo es posible que a ustedes les aprueban esto? ¿Cómo es que yo le estoy enseñando a mi hijo que a Dios se le da porque Él es el proveedor y ustedes les están enseñando que Santa les va a dar un regalito? Porque la dinámica era que el papá iba a comprar un regalo, lo iba a dejar al colegio y un día iba a aparecer Santa de sorpresa a darles el regalo a los niños. ¿Sí me entiende lo que le digo? Y el niño hebreo, hermano, el niño hebreo a los 12 años es presentado como hijo de la palabra. Y qué poderoso eso. Hijo de la ley, fíjese usted. Hijo de la ley. Hay que enseñarles a nuestros hijos. Hay que enseñarles a nuestros hijos. Yo ya le he contado, ¿verdad? Nosotros orábamos y orábamos por una camioneta hace unos años. Y estaban más chiquito Ezequiel y pasábamos viendo y ya sabíamos cuál queríamos y ahí estaba en un lote la camioneta y orábamos por la camioneta y orábamos por la camioneta. Y el día que tuvimos la camioneta, que fue Dios como nos proveyó, veníamos ya en la camioneta nueva. Veníamos ahí por Metrocentro y mi esposa se había ido por otro lado y yo me había ido con los niños en la camioneta. Y cuando íbamos en el alto del Wendy, me acuerdo, Danielito lo llevaba aquí. Y Ezequiel venía atrás. Y Ezequiel venía viendo la camioneta porque la sentíamos grande. Y Ezequiel me dijo esto. Porque siempre decía, Jesús nos va a la camioneta. Jesús nos va a la camioneta. Y ese día Ezequiel me vio en el alto y me dijo, papi, Jesús nos dio la camioneta. Con lágrimas en los ojos, hermano. ¿Sabe por qué? Él había entendido que nadie más le había dado su camioneta. Que Dios le había dado su camioneta. Son cosas algunas veces tan básicas que nos cuesta tanto enseñarle, hermano, a nuestros hijos. Debemos enseñar a nuestros hijos a darle a Dios lo primero, a ser excelentes para Dios. Primero Dios en nuestro día, primero Dios en todo lo que nosotros hacemos. Debemos enseñarle a nuestros hijos a servirle a Dios con todo su corazón, con excelencia.
Le decíamos a los servidores en una reunión, mire, le decíamos, ellos tienen una carga, primero académica en su colegio, pero también una responsabilidad en la iglesia. Y tienen que ensayar en casa, y llegamos a armar la batería a la casa y tienen que sacar un repertorio para el fin de semana y tienen que ensayar, y algunas veces la situación se pone así medio conflictiva, ¿me entiende, hermano? Y yo necesito mucho la asistencia del Espíritu Santo conmigo ahí, porque la cosa se pone así medio complicada entre los músicos. Ay, hermano, y algunas veces decimos, basta, se acaba el ensayo por hoy, seguimos mañana, ¿verdad? Pero sabe, les enseñamos que hay que hacerlo con excelencia para el Señor. Dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido. Y el Señor me ponía en mi mente, la familia es destruida por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Los hijos son destruidos por falta de conocimiento de la palabra de Dios. El matrimonio es destruido por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Las finanzas son destruidas por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Nada funciona sin el conocimiento de la palabra de Dios, hermano. Amén. ¿Le parece si oramos? Vamos a orar. Y para quienes no son padres que están en este salón, tranquilo que esto va para todos nosotros, hermano. Esto va para todos nosotros. Porque hay una verdad general acá. Necesitamos el conocimiento de la palabra de Dios. Señor, gracias porque tú eres bueno. Tú eres fiel. Señor, y todas las instrucciones que nos das son siempre a tiempo. En el momento justo, cuando más las necesitamos. ¿Cómo necesitamos conocer tu palabra? Para que no, Señor, para que no vengan sobre nosotros consecuencias que luego lamentaremos. ¿Cómo necesitamos tu palabra, Señor? Esta mañana, pon en el corazón de cada padre, de cada madre en este lugar, de cada varón, de cada mujer en este lugar. Pon en el corazón, Señor, la necesidad por el conocimiento de tu palabra. La necesidad por el conocimiento de tu palabra. Pon en el corazón de cada uno en este lugar desesperación, intranquilidad, incluso ansiedad, incluso hasta tristeza, porque dice tu palabra que hay tristeza que es del mundo y que produce muerte, pero hay tristeza que viene de ti y que produce arrepentimiento para el perdón de nuestros pecados. Pon en nosotros, Señor, la necesidad del conocimiento de tu palabra. Oh Señor, pon en nosotros esa necesidad. Bendice a cada padre que está aquí hoy. Dale, Señor, la sabiduría necesaria, la sabiduría de lo alto, Padre, para tomar las decisiones correctas frente a sus hijos, frente a su casa. En el nombre de Jesús. Sobre cada varón aquí, Señor, pon hoy esa identidad, Señor, como sacerdote. Esa identidad, Señor, que asuma esa identidad como sacerdote.